Sube la moto, súbela. Rum, rum, rum. Aquí llegamos ya con la moto, Cristian. Ahí está con la moto ya Lucas Morales. Hoy además vengo con Sidecar de nuevo, Cristian. Es verdad, hoy veo acompañado. Sí, pues tú sabes que yo antes los traía como bulto detrás, pero los traigo en Sidecar para sube que vayan. Sube la moto, Héctor. Mira. Ahí está, llenando todo esto de humo. Pero es humo 2030, acuérdate. Humo, sí, es humo ecológico y esto es hidrógeno. Es biodiverso mi humo. Esto es hidrógeno. Oye, Lucas, ¿qué tal? Bueno, veo que vienes en moto, pero está tarde. Oye, hablando noche. de humo, ¿Sí? hicimos una exposición muy chula esta semana en la Universidad de Laguna sobre cambio climático. Ah, ¿sí? En las viñetas de The Week, sí. Ya te lo comentaré más adelante, pero está muy bien porque Patricia Del Ponti, que la conoces, profesora de la Universidad de Laguna, se ha metido en un proyecto, se llama Cambio, es un proyecto para concienciar sobre la acidificación del mar, sobre también el calentamiento global, sobre las repercusiones que tiene la emisión de gases contaminantes. Y ha conseguido, además, Patricia, a través de esto, que se firme una alianza entre universidades, y la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los dos rectores han firmado un pacto para que desde estas instituciones académicas se luche por reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, así que creo que es una buena noticia. Qué guay. Por cierto que creo que están trabajando también la Universidad de La Laguna con Radio Televisión Española en un máster, me dijeron que también Patricia Del Ponti estaba Sí, Patricia Del Ponti la verdad es que nos está dejando a todos, nos adelantó a todos por la derecha. Qué maravilla. Que yo iba a decir, Lucas, que vienes en moto, pero que esta tarde-noche vas a ir a pie. Esta tarde-noche a pie, sí, efectivamente, esta tarde-noche. Que estabas probándote aquí, ¿verdad? La camiseta, sí. La braga, ¿verdad? ¿No? La braga, la del cuello. La braga, la del cuello. Porque aquí hay gente que piensa que tengo una moto de verdad, a ver si van a pensar que también vengo al estudio de la Radio Canaria a ponerme braga. Claro. Que no habría nada que objetar, pero no es el caso. No pasaría nada, claro. No es el caso. Oye, la Winter Night Run. La Winter Night Run, sí, que además pasa muy cerquita, pasa por aquí. Sí, exacto. Te veremos corriendo esta noche entonces, Lucas. Sí. ¿Cuál haces? La de 5. La de 5. Sí, luego la otra es la de 20. La de 10. La de 10. Hay una milla verde, que es la milla solidaria, que creo que es un kilómetro 700 metros, puede ser aproximadamente, creo, lo hablo de memoria. ¿Sí? La de 5 y la de 10 son las que plantean las modalidades. Y yo la de 5, claro, tampoco vamos a venirnos arriba, ¿no? Claro, qué guay. Vamos a lo sencillito, a lo mundano. Sí, claro, ¿no? El otro día salí yo a correr y hice menos de 5 kilómetros. Pero yo creo, Cristian, si te pusieras hoy y lo hicieras, al final lo terminas, porque entre que son 5.000 personas las que se han apuntado, entre que estás ahí corriendo, que estás haciendo la carrera, estás con un montón de gente, te encuentras con caras conocidas, con amigos, te encuentras también a un montón de políticos, porque me he dado cuenta que son muy aficionados a correr también, y tú que los conocerás incluso mejor que yo seguramente, porque al final pasan muchísimos por los micrófonos de la Radio Canaria. Se te acaba pasando la noche en un momento. Y compañeros también de la radio también, aquí, ¿no? De la radio que son muy aficionados al running. Bueno, venías acompañado, Lucas. ¿Qué serio nos hemos acompañado? Puesto? Sí, nos hemos puesto serio, pero nada, ahora volvemos a la senda habitual. Es que es hablar de deporte y ponernos serio, porque ya dice, es que el otro día es que fue duro, los 3 y pico kilómetros que hice fueron duros. Bueno, y además me han contado que te encontraste con Roberto San Antonio en el camino y que tuvieron una conversación bastante breve, ¿no? Fue una conversación, pues tú imagínate, ¿no? Y los dos asfixiados. Pidiendo auxilio. La verdad que fue bueno para grabarlo. Bueno, has venido acompañado, Lucas. Sí, he venido acompañado. La verdad es que a veces, Cristian, hablamos de que no nos damos cuenta de la repercusión que tienen las cosas que se hacen desde Canarias en el resto normalmente hablamos en el resto de España, pero en este caso vamos a hablar a nivel internacional. Ayer en la Fundación Cinemascomic teníamos una visita bastante curiosa a través también de un profesor de la Universidad de La Laguna, de Pepe el del Toscal, todo el mundo le conoce así, es un profesor mítico de la Facultad de Filología, al que le mandamos un saludo si nos está escuchando, y nos decía que venía una persona de Reino Unido, de Inglaterra, para hablar con nosotros sobre cómic, porque estaba estudiando el humor gráfico de Canarias. A mí la verdad es que me dejó muy sorprendido que me contara eso y sobre todo conocerles, porque casi que dominaba mejor que yo todo este registro. Nos hablaba de Padilla, nos hablaba de Morgan, nos hablaba de Carolina Bonino, que la hemos tenido por aquí también en las ondas de Qué Buena Hora. Nos hablaba también de Francisco Medina, que es uno de los grandes desconocidos de Canarias, una persona que le tengo muchísimo cariño, que trabajó mucho tiempo en prensa, pero que hace años que no publica
nada, a ver si un día lo podemos tener por aquí, porque creo que también tiene una entrevista interesante, y también lo dominaba, ¿no? Tenía su acceso a su obra, tenía muchísimo conocimiento, al fin y al cabo, de lo que se hacía en el humor gráfico en Canarias. Él se llama Rodri Sheldrake Davis, si no lo he pronunciado mal. Él es de la Universidad de Durham, está trabajando en un proyecto que se llama Narrando el Archipiélago, la historia del arte gráfico insular desde 1950 hasta el presente, que ya es decir, son unos cuantos años, Cristian, y lo está haciendo con el Departamento de Filología Hispánica de su universidad, pero también trabaja en el ámbito de las artes visuales y de bellas artes. Él ya se ha bajado el Sidecar, lo tenemos aquí sentado, sí. Así que Rodri, pues, bienvenido. Buenos días, y pues encantado de estar. Pues de hecho sí, me parece un poquito raro cuando los canarios siempre dicen, pero nos sorprende, ¿por qué un guiri conoce a Padilla? ¿Por qué un guiri conoce a Eduardo Legaresal? Pero esos son, pues, de hecho, en cuanto al ámbito del humor gráfico, yo creo que aquí en Canarias hay algo distinto que está pasando, que es increíble. Pues mi proyecto se enfoca mayormente en el hecho de que, pues, las imágenes de las islas que vemos hoy en día los representan la mayoría de los casos como, pues, espacios turísticos, ¿no? Y, pues, estábamos hablando antes de lo idealizado, del hecho de que en la mayoría de Europa pensamos en Canarias pensando, pues, claro, playa, sol, ambiente, todo eso. Pero me interesa mucho el hecho de que no se encuentran esas imágenes, pues la gente de aquí, la cultura de aquí. Y después, pues veo como las islas también al mismo tiempo se encuentran en un espacio de crisis hoy en día, económico, migratorio, del turismo. Pero he notado también como las imágenes, pues también en el humor gráfico, pero especialmente en la prensa, se representan las islas, pues como, de hecho, se representan a la gente de las islas atrapados, suspendidos de una manera. Así que lo que yo trato de discutir, si hay otro modelo. Yo creo que se encuentra aquí, especialmente en el humor gráfico, las viñetas, qué guay. Lo gráfico, pues algo distinto, algo que muestra la manera en que sí, la gente de aquí viaja mucho. El pasado, la historia de los viajes de la gente, estoy pensando en 3 generaciones, ¿no? Los de Rafael y de Eduardo Miales Sal, de Ari Boyster, esa gente, pero también los de hoy, que se encuentra, por ejemplo, los caricaturistas de todo el mundo viendo a Canarias. Es cierto. Y sí. Los canarios también, pues, viajando a todo el mundo. Me interesa mucho eso, puesto que ya no representa el turismo. Todo eso de que estamos pensando siempre aquí en Canarias, sino muestra también que Canarias sí está viajando al mundo. Y a lo mejor eso me interesa mucho en cuanto al humor gráfico, especialmente. La verdad que es una reflexión muy interesante. Me ha encantado lo del tema de que Canarias se vea fuera como un paraíso. Yo me imagino, antes hablamos de Padilla, que uno accede a las viñetas de Padilla, ¿no? Y ve ese patetismo que refleja, en este caso, no del ciudadano canario, sino de la clase política, porque Padilla es especialmente agresivo con la clase política, pasivo-agresivo, porque no es directamente tan agresivo, y me imagino que tiene que ser una sorpresa, ¿no? Que te encuentres de repente con eso, ¿no? Que lo que tú piensas que es un paraíso terrenal, claro, esté, pues en este caso, desde el punto de vista particular de Padilla, dirigido pues por personas que a veces que son más mundanas que los propios canarios que no pertenecen a esa clase, ¿no? No sé si me he explicado bien. Claro, sí. Y a mí me gustaría apuntar una cosa, porque claro, Rodri, me llama la atención, porque muchas veces en las viñetas uno tiene que tener cierto contexto, ¿verdad? Claro, tú viniendo de fuera, ¿entiendes perfectamente el contexto que vemos en la viñeta? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo la descifra? Yo digo eso, no lo entiendo completamente. Me encanta. Así que yo he estado trabajando con esa obra durante como 3-4 años ya. Así que ya me voy aprendiendo cada vez más las palabritas de Canarias especialmente, que a mí me encantan, pero también la cultura de aquí. Pero sin embargo no trato de entender especialmente exactamente todo. Yo sé que no voy a entender todo, pero eso me interesa mucho. Eso es el hecho de que yo soy, pues claro, como me ves, soy un poquito guiri. Pero intento, así que como alguien que es un poquito guiri, ya puedo intentar entender pues también de una manera de fuera cómo funcionan las cosas así. Y eso me interesa mucho, el hecho de que los canarios lo hacen también. Por ejemplo, los que viajan a Nueva York, los que viajan, por ejemplo, a Manila en el pasado. El hecho de que los canarios también son siempre de una manera de exilio de afuera, pero también muy isleño, muy de aquí. Lo de viajar me interesa mucho en cuanto al humor gráfico. Y yo digo, o sea,
Eso que también que, por ejemplo, yo soy de norte de Inglaterra, así que también somos un poquito de lo mismo con Londres que tiene aquí y con Madrid a veces. Claro. El hecho de que también tenemos nuestras bromas, tenemos pues nuestra manera de hablar. Claro. Se nota aquí que en Canarias también hay una manera satírica que pues tiene mucho que ver con el humor del Reino Unido también. Algo un poquito más satírico, algo más así. Rodri, y hablas de las bromas, que a veces son bromas locales, son bromas que afectan a políticos, son bromas que afectan también a cosas que son muy propias de Canarias. Las propias caricaturas que a veces uno tiene que conocer a los políticos para conocerlos, ¿no? Pero yo estaba pensando en Morgan, que Morgan, además de eso, que también hace esas caricaturas, Morgan tiene una forma de reflejar el lenguaje canario muy particular. Claro, Morgan es de Gran Canaria, Morgan sabe que en Gran Canaria, yo soy de Gran Canaria también, que muchas veces nos comemos las palabras, que muchas veces acortamos o que hacemos esas uniones de palabras que pueden resultar incluso escritas literalmente, incomprensibles para una persona como tú, que sabes mucho español, pero ¿cómo reaccionas cuando te encuentras con el humor de Morgan, que parece que es una jerga, ¿no? Dentro de lo que sería la propia jerga canaria. Pero es un dialecto y es una manera de hablar que a mí me interesa mucho, puesto que es algo muy único, ¿no? Pero la entiendes, ¿verdad? Pues sí, ya lo entiendo. En el pasado no. Pero fíjate, por ejemplo, cuando estoy trabajando de cosas como la obra de Raffaelli del 1950 y picos, y hay palabritas y cosas así, como por ejemplo, no gracias, fumo Kruger, y yo estaba, vaya, pues yo también fumo tabaco, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Y tienes que aprender, pero a lo mejor cuando lo entiendes que está creando también una cultura única, algo muy distinto de lo que hay en la península. Y eso me interesa, me interesa mucho, el hecho de que ya hay esa manera satírica. Y yo digo eso, pues como he dicho antes, en Reino Unido tenemos ese estilo de humor muy satírico, muy de algunas frases que viene pues desde la escritura de Shakespeare hasta hoy. En Canarias creo que existe eso también, esa manera de representar las palabritas, todo eso crea una identidad. Y yo creo que es una identidad muy interesante, muy, muy única en el mundo, de hecho. Qué interesante. Fíjate que decía Lucas que estabas analizando desde 1950 hasta el presente. Sí. Eso son muchas décadas, son muchos años. Claro. ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? No sé. Oye, pues de hecho, por ejemplo, imágenes del 1960 y picos, los especialmente que pueden criticar la dictadura aquí en España, que fue, claro, una cosa increíble encontrar, puesto que, como sabemos todos, había tanta censura de la prensa en el pasado. Pero fíjate que, por ejemplo, ya he encontrado varios ejemplos de humor gráfico de viñetas que se tratan, por ejemplo, de la Guardia y del Guiri, por ejemplo. Eso es una viñeta de 1960 y tal. Y pues en esa imagen lo que tienes es una guardia diciendo, pues no se puede estar así en la calle usted. A un inglés. Y el Guiri responde en inglés y la guardia diciendo, vaya, pues eres extranjero, puedes seguir. Pero demuestra la actitud de esos tiempos. Claro. Y eso me interesa mucho, la manera en que, por ejemplo, alguien de Canarias se puede usar esa interacción para comentar sobre el hecho de que la dictadura del pasado estaba atrapando a los canarios en las casas, mientras los guiris pueden hacer lo que quieren. Y pues de hecho se puede decir que hoy en día también hay cositas así. Hay muchos vínculos intertemporales entre, por ejemplo, lo del pasado y el hombre rápido de hoy, hablando de esos temas, por ejemplo, del turismo, de todo eso, pero de una manera que no está en contra del turismo, claro, sino que está hablando de la manera en que tiene que cambiar la política. Y eso especialmente me interesa mucho. Creo que hay mucho que podemos aprender del humor rápido del pasado sobre la vida que tenemos hoy, de hecho. Bueno, de hecho es que es un debate ahora mismo que hay en la calle, claro, ¿verdad? Claro. Sobre el tema de si hay que ponerle límites al turismo. Claro. Algunos hablan de turismofobia, pero desde los propios colectivos a lo mejor que organizan, ¿no? Que organizan esta manifestación, por ejemplo, para el próximo 20 de abril, se habla de no ir en contra del turismo, sino de ordenarlo, de cambiar el modelo. También tú, que eres además de Inglaterra, de Reino Unido, ¿cómo vives eso, Rodri? ¿Qué es lo que ves también en la prensa y cómo lo vives tú a nivel personal? Pues yo digo que, por ejemplo, Padilla ha respondido a esa pregunta de una manera muy bien. Por ejemplo, en su obra que se habla de ese tema, ¿no? Sí. Del hecho de que, por ejemplo, yo también trabajé aquí en Lanzarote como profesor de inglés. Así que yo he visto también cómo es, especialmente para los niños de aquí, el hecho de que sí,
tienes dos ejemplos. Puedes irte a la universidad, irte fuera de España, fuera de España, fuera de Canarias, o puedes quedarte aquí y puedes trabajar como camarero y no sé. Y claro que eso no representa la realidad, pero está hablando de un tema muy importante, el modelo económico. Y especialmente la manera en que, cuando estamos pensando siempre hoy en día en la crisis, el crisis de eso, de económicos, de políticos, de no sé qué, pero de hecho Padilla está comentando algo un poquito más importante que el crisis, que es, pues necesitamos soluciones, necesitamos una política que se pueda cambiar esas cosas. Claro. Y eso yo creo que es el papel que se puede desempeñar, pues el humor rápido, las viñetas aquí en Canarias, pero en todo el mundo. El hecho de que se puede crear un comentario que no sea en contra, siempre en contra, mientras que está, pues, jugando a veces con el hecho de que sí, existe un modelo económico que crea, pues, esas instituciones, pero también se puede decir que sí, hay soluciones, hay cosas que podemos cambiar, hay maneras de pensar que podemos cambiar, y eso es muy, muy importante a mi modo de ver. Es que eso la verdad que hay que destacarlo, ¿no? La capacidad de invitar a la reflexión, ¿verdad? De las viñetas, Lucas, lo hemos hablado, lo hablamos incluso cuando entrevistamos a Padilla. A veces no se trata solo de describir una realidad o de criticar una realidad, sino de que te invite a la reflexión sobre algún problema, sobre alguna situación, ¿verdad? Alguna coyuntura. Antes le decía a Rodri, hablando del tema, que para mí el viñetismo, lo que se llama en inglés el political cartoon, si no me equivoco, ¿no?, es también un género periodístico en sí mismo. O sea, tiene unas características tan claras y tan diferenciadas del resto de pues lo que sería una crónica, una noticia, un artículo, un reportaje, ¿no? Todo tiene unos códigos tan claros que igual que la infografía periodística, claro, ¿no? Yo lo elevaría al nivel de género. Sí. Porque estas personas de las que estamos hablando, Morgan, Padilla, Carolina también, en su estilo, ¿no?, que es viñetista también y una muy buena viñetista. Sí. Son personas que no solo ejercen la labor de dibujante, que lo hacen muy bien, son buenos artistas, son lo comentamos de Padilla, ¿no?, la capacidad que tiene de resumir en 3 o 4 líneas, o sea, de hacerte Ángel Víctor Torres con 4 pelos y entender que es Ángel Víctor Torres, aunque el otro día también nos decía que al ministro no le gustaba mucho esta caricatura, ¿no? O Casimiro Curvelo, ¿no?, lo identificable que es, o la capacidad que tiene de síntesis de recoger una serie de elementos que son identificativos. Una situación muy compleja, a lo mejor, que necesitaríamos 2 páginas de periódico para escribirla, y él en una viñeta, ¿verdad? Te lo condensa y además te da te hace reflexionar sobre un tema, pero al mismo tiempo también te está contando una noticia. Y te aporta información. Entonces creo que tiene una categoría como lo sitúan, si no me equivoco, Rodri, el Political Cartoon también se llama como viñeta editorial, ¿no? Refiriéndose a que básicamente lo que hace es, como si fuera un editorial de un periódico, trabajar de la misma manera, dar la opinión sobre un tema. Y yo la verdad es que se lo comentaba con esta exposición que te decía al principio de las viñetas de The Week y con la exposición que hablamos en su momento de las viñetas de Ucrania, he descubierto que ahí hay un campo interesante por investigar, sobre todo por elementos que yo creo que Rodri nos puede hablar mucho mejor que lo que señale yo, pero cómo se puede incluso influenciar en la opinión pública, ¿no? Crear una opinión, o sea, modificar la opinión de la mayoría de las personas o reforzar un discurso que ya existe, por ejemplo, pues con respecto al turismo, con respecto a la guerra de Ucrania, sobre el cambio climático, sobre la relación, que lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, entre la clase política y el resto de la sociedad. Creo que eso ayuda a continuar con un discurso que lo que hace Morgan, por ejemplo, también es muy político, ¿no?, a la hora de plantear sus viñetas. Morgan es una persona que tiene pues una ideología clara y él siempre lo manifiesta en su viñeta, ¿no? Eso es una forma también, ¿no?, de seguir manteniendo una línea no intelectual, sino una línea política con respecto a la influencia de los demás. Yo creo que eso es interesante también de entenderlo. Sobre todo, ya termino, porque cuando éramos pequeños, cuando ojeaba el periódico, iba a ver la viñeta, porque para mí la viñeta era el chiste, ¿no? Era la broma, era la gracieta, pero realmente no era eso. Encerraba una realidad mucho más compleja que un cerebro pues, en formación, ¿no? Un cerebro de un niño, una mente de un niño, va absorbiendo una serie de ideas que luego se quedan dentro de lo que sería su ADN intelectual, político, etc. Es una pregunta de valores a veces, pues especialmente cuando estamos hablando de la generación joven hoy en día. La mayoría de nosotros pues usamos Instagram, Twitter, TikTok, así es, ¿no? La mayoría de la gente lee la prensa de la misma manera, yo no sé.
Pero yo digo eso, que las viñetas, el humor gráfico ya es una manera en que los jóvenes pueden entender su política de una manera mejor que la mayoría de la escritura, la prensa. Y es algo que está cambiando, pero algo muy importante, de que especialmente en estudios académicos ya tenemos que trabajar con eso también. Pues que claro, es muy impactante hoy en día, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Nos estamos quedando sin tiempo, Rodri, pero me gustaría saber si en Reino Unido también las viñetas en los periódicos son del mismo estilo, cambia... ¿Ocupan otra posición, quizás? Pues ya tenemos un museo de humor gráfico de viñetas en Londres, por fin, pero ya estamos también trabajando eso. El hecho de que yo creo que el humor gráfico se puede tener un papel mucho más importante. De hecho, en Reino Unido todavía ya lo tiene en algunos casos. Por ejemplo, hay alguien que se llama Matt, que es increíble, claro, sí. que es tan impactante su manera de crear viñetas. Pero, sin embargo, yo creo que también en el Reino Unido tenemos el mismo problema que tenemos aquí en España, el hecho de que no se puede ganar la vida muy bien trabajando en ese ámbito todavía. Así que eso es algo que tiene que cambiar en el futuro en el Reino Unido, creo que también aquí, para que el humor gráfico se pueda tener de la misma manera una importancia pues más amplia. Y ojalá no desaparezca. Simplemente a mí me daría muchísima pena que desapareciese de los periódicos la viñeta, incluso el periódico virtual, ¿no? Que es lo que parece hacia el modelo que vamos, que no se deje de apostar por ese elemento que es importante. Sí. Oye, pues que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, Rodri. Un placer. Y que la verdad que se quedan muchos temas por hablar, pero te invitamos a que vuelvas. ¿Verdad, Lucas? Sí, me ha gustado mucho. Sí. Ayer cuando... muy interesante. no sé si lo comentamos al principio, pero fue conocer a Rodri y decir, para la entrevista. Listo. Pues así que cuando quieras, esta es tu casa. Esta es tu Muchas casa. gracias. Venga, Rodri. hasta Y luego. Lucas, lo mismo, muchísimas gracias como cada semana. A ti, Cristian, nos escuchamos dentro de... Nos escuchamos dentro de 7 días. Sí sobrevivo a esa Winter. Sí, seguro que sí. Yo voy a ir a apoyarte ahí. Lucas. Bueno, gracias. arranco la moto. Feliz Chao. semana. Chao, Lucas.